Es un taller más o menos de 5 horas, es algo que está práctico para que puedan ver las diferencias de cada regla Incoterms, cuál es la diferencia entre un FCA y un FB, ajá, cuáles son los costos que pueden intervenir entre uno y otro. Entonces, en el caso de que lo requieran, con mucho gusto también los podemos apoyar. Este, el video, les decía, dura aproximadamente 5 horas y pues bueno, trae los ejercicios prácticos, etcétera. O en el caso de que quieran vivir el taller nuevamente, con mucho gusto déjenos saber, pues para que se puedan involucrar con este tema de la compra y venta de mercancías, obligaciones, cuál es mi obligación como comprador, cuál es mi obligación como vendedor, qué tengo que pagar. Desarrollo de habilidades directivas, gerenciales y operativas. Genera un ambiente laboral favorable en tu empresa a través del aprendizaje continuo. Grupo CASE. Somos agentes capacitadores con registro ante la STPS. Emitimos constancia de competencias laborales DC3 en los cursos y talleres en modalidades presencial, línea o híbridos. Desarrollamos contenidos conforme a las necesidades de capacitación que se requiere por la organización. Transferimos el conocimiento a través de reflexiones, ejercicios prácticos y dinámicos. Nos adaptamos al medio y al lugar. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra primera sesión del día de hoy. Justamente, bueno, primero que nada quisiera eh, pues desearles un feliz año a todas y a todos. Espero que este año, aunque pinta un poco complicado, pues que tengan muchísimo éxito en su vida personal y profesional, y tanto para ustedes como para sus empresas. Y pues entrando un poco en materia, en los últimos años, importar y exportar en México no se volvió imposible, pero sí mucho más crítico de lo que esperábamos, ¿no? Y este año, en 2026, creo que ha sido justamente el año en el que pues vienen muchísimos cambios, que es justamente lo que le vamos a hablar hoy, porque pues un error antes se corregía con un ajuste y pues bueno, listo, ¿no? Pero hoy pues va un poquito más allá de no solamente pagar una multa, sino tener revisiones exhaustivas por medio de la autoridad. Entonces, en el 2026, pues la autoridad ya no solamente va a ver camiones, ni va a ver contenedores o mercancías, etcétera, sino va a haber datos, va a cruzar información, va a revisar expedientes, el tema de la materialidad que también vamos a ver el día de hoy. Entonces, aquí lo importante es, no importa si tú tomas decisiones estratégicas o si operas tu despachos día con día, porque si algo sale mal, no nada más pues va a ser responsabilidad de la gente aduanal, ¿no? Porque también de eso vamos a hablar el día de hoy, sino que también, pues, si algo sale mal, nos va a impactar a los importadores, a los exportadores, eh, a los transportistas, a la gente aduanal, en fin. Y hoy justamente pues vamos a hablar de algunos cambios, no de todos. Creemos que esos son algunos más relevantes. Una hora no nos da para tanto, pero bueno, aquí la maestra Evelyn nos estará ayudando con eso. Por lo tanto, pues quiero darle la más cordial bienvenida a la maestra Evelyn, quien es una instructora que está en casa ya con nosotros desde hace algunos años. Ella es maestra tiene una maestría en logística internacional, se ha desempeñado como consultora en comercio exterior por más de 15 años, entonces tiene toda la expertise en estos temas. Así que, maestra, bienvenida, te cedo la palabra, adelante. Hola Diana, buenos días. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Empezando el año, ¿no? Decíamos, apenas venimos desempolvándonos de las vacaciones. Este, pero bueno, y ya lo veíamos venir, ¿no? La verdad es que, como dice Diana, la autoridad para este año está fiscalizando terriblemente. Yo creería que en el aspecto en más de facilitar la operación a nivel internacional o de comercio exterior como el resto del mundo, la verdad es que pareciese que fuese lo contrario, ¿no?
la idea en ser más transparentes, pues cada vez a nosotros como usuarios nos complica más la operación. Entonces, en esta plática de inicio de año, pues vamos a hablar de algo que se publicó el año pasado, por supuesto. Sin embargo, entra en vigor a partir del 1 de enero de este año, ¿no? Entonces, como decíamos, son muchos temas, por lo tanto, los vamos a ir tratando paulatinamente uno por uno, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a hablar de lo que les decía, que se publicó el pasado noviembre, que fue la reforma a la ley aduanera. Vamos a ver realmente cuáles fueron los cambios, ¿no? Realmente no es que haya habido como muchas reformas a la ley. Ahorita vamos a ver una cronología solo para que veamos qué es lo que estamos moviendo. Sin embargo, yo les decía que el 19 de noviembre se publicó como tal en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma principalmente, obviamente, la ley aduanera, ¿no? Se publicó el 19 de noviembre y entró en vigor el 1 de enero, ¿no? En su gran mayoría los artículos. Ahorita vamos a ver los transitorios para que veamos cuáles fueron ciertas excepciones. Sin embargo, tenemos una fecha anterior, que fue el 9 de septiembre, donde el Ejecutivo Federal, estamos hablando directamente de la Presidencia de la República, y presentó la iniciativa de reforma a la propia ley. Por eso es que desde antes de la publicación de la propia reforma, ya veníamos viendo o veníamos conociendo que ya había una propuesta. Incluso los compañeros ya empezaban a dar capacitación desde la propuesta de reforma. ¿Por qué? Porque como lo veíamos venir, la verdad es que vienen temas complejos. Complejos tanto para el importador como para el exportador, para el agente aduanal, para el transporte, ¿no? La verdad es que para todos los involucrados viene un poco complejo. Sin embargo, los vamos a ir viendo, ¿no? Aquí les decía que es importante que cada vez que se publique, yo sé que no todos estamos acostumbrados a revisar el tema de lo que se publica en el diario oficial. Les decíamos, hay ciertas leyes que antes de que se concluya con un año se tienen que publicar, ¿no? Les decía, este tema de la ley aduanera es nuevo, ¿no? El tema, por ejemplo, de las reglas generales en materia de comercio exterior, esa se publican año con año. ¿No? Entonces, aquí les pongo yo los transitorios. ¿Qué quiere decir el transitorio? Esta es la que nos va a dar la pauta para que nosotros como importadores y exportadores y demás operativos del comercio exterior nos demos por enterados a partir de qué momento va a cobrar vigencia, es decir, ya operativamente, ¿no? Vemos que el primer transitorio nos dice que va a entrar en vigor a partir de enero del 2026, ¿no? Hace un par de días. ¿No? Sin embargo, nos pone en la parte de abajo donde nos está instruyendo que todos van a entrar en vigor el 1 de enero. Sin embargo, el resto que nos está mencionando aquí, por ejemplo, el artículo 86, estamos hablando prácticamente de aquellas personas que tengan que garantizar algún impuesto, ¿no? Normalmente los que tienen que ver con cuentas aduaneras de garantía, ¿no? Ahí te va a dar una vigencia por separado. Entonces es importante que lo revisemos, ¿no? Ahí están cuáles son, salvo cuáles no entraron en vigor el 1 de enero. Si no aparecen aquí, quiere decir que todos van a entrar en vigor en esas fechas, ¿no? Como les decía, vamos a ver una cronología de lo que estamos hablando de estos cambios que se están dando en materia de comercio exterior. Les decía que hoy vamos a hablar solo de directamente de la ley aduanera. En el 2021 se hizo un cambio, pero no como tal un cambio a la reforma de la ley aduanera. Yo no sé si se acuerdan, pero a partir de esos años tuvimos la creación de la ANAM, ¿no? Entonces, como fueron datos nuevos, ¿no? Lo teníamos nosotros antes como, a lo mejor como la AGA, ¿no? La Administración General de Aduanas. Entonces lo teníamos todo por separado. Sin embargo, a partir de este año el gobierno lo unifica y crea la ANAM como tal. La ANAM se creó como tal en el 2020. Sin embargo, todo ese año fiscal que tuvimos, todas las demás reglas y leyes estábamos hablando de la entidad anterior. Entonces, a partir del 2021 ya se publicó como una pequeña reforma a la propia ley. Sin embargo, lo único que cambió
fue este tema, ¿no? Que cambiaron a la entidad anterior por la nueva que ya era la ANAM, ¿no? Posteriormente, como veíamos en la publicación el 19 de noviembre del año pasado, se publicó como tal la propia reforma a la misma ley, ¿no? Aquí vamos a hablar de algo importante que seguramente todos ya lo tienen en la mente. Estamos hablando de la manifestación electrónica, ¿no? Ya como forma obligatoria. Aquí les pongo que, por ejemplo, como sabíamos, nos teníamos un deadline, es decir, una línea de tiempo hasta el pasado 9 de diciembre, ¿no? Que ya era obligatorio hacerlo como tal en los formatos y transmitirla como nos les están indicando. Sin embargo, pues hubo una ampliación donde nos daban a través de documentos que nos hicieron saber que te decían que podíamos seguir utilizando el formato anterior hasta el 31 de marzo de este año. Entonces, ¿qué querrá decir? Que en estricta teoría, a partir del 1 de abril de este año, ya va a ser obligatoria, ¿no? Ya no vamos a poder utilizar el documento anterior, ¿no? Y como vemos aquí, el 1 de enero entró en vigor. Aquí les pongo algo importante que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Estamos hablando del expediente electrónico obligatorio, ¿no? Como nosotros sabemos en el artículo número sexto nos está hablando directamente de qué es lo que necesitamos nosotros como importadores y exportadores tener un expediente de comercio exterior, ¿no? Sin embargo, para esta nueva reforma, pues nos hacen hincapié en ciertos puntos que vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo principal de esta reforma, no? Pues lo que nos dice que primeramente es el marco legal, ¿no? Controlar la entrada y la salida de las mercancías, ¿no? El pago de las contribuciones y las inspecciones en las aduanas. Combatir la evasión fiscal y aduanera. Esto es importante. Recordemos que uno de los puntos importantes y de los cuales nos ha llevado con el cambio continuo en el comercio exterior la verdad es que diríamos, ¿no? Aquellos que hacemos nuestras operaciones de comercio exterior de manera correcta y aquellos que, pues, aquellos que tratan de a lo mejor hacer uso de algunos otros puntos que no son tan bien vistos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, y de los cuales se emana todo esto, son aquellos personas o aquellos clientes que tienen, por ejemplo, alguna certificación, ¿no? El ejemplo más claro que tenemos son aquellas empresas que se hicieron aparte del IMEX, ¿no? Recordemos que este IMEX teníamos que, podríamos importar mercancía sin el pago de los impuestos, es decir, de manera temporal. Y nos daban primeramente una periodicidad de 18 meses para poder hacer ciertas operaciones o ciertas cosas con la mercancía importada. Sin embargo, pues no todo fue tal cual lo decía el propio programa. Entonces, lo que busca ahora la autoridad es que me está diciendo, bueno, si tú eres una empresa IMEX, corrobórame y verifícame que realmente estás haciendo tus procedimientos. El programa IMEX se hizo para aquellas empresas que son maquiladoras, es decir, que van a importar algunos insumos, los van a transformar y los van a vender, ¿no? Como su nombre lo dice, solo maquilamos. ¿M? Me dice también que el objetivo de esta reforma es el incremento de los costos por el incumplimiento. Esto es importante. De por sí, nosotros en comercio exterior, pues realmente tenemos pues muchas multas, ¿no? Multas altas. Sin embargo, para este periodo, pues vienen multas aún más altas. Por eso la importancia de que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Me dice adicional, vamos a fortalecer controles y garantizar el pago de las contribuciones. Y dice, exige máxima precisión y veracidad en la información documental. Este tema también es importante porque, como nos decía Diana, hoy nada más no vamos a estar viendo el tema de cómo hacemos operaciones en transporte, ¿no? Hoy también incluso se van a importar o se van a manifestar el tema de la documentación. Es importante la documentación que presentemos ante la autoridad y sobre todo la veracidad de la información, ¿no? Lo que dice la autoridad, hoy el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí, para poder saber cuáles son las cuestiones con las que tenemos que cumplir.
Vamos a ver, les decía, la plática es aproximadamente de una hora, un poco menos, ¿no? Sin embargo, no nos va a dar tiempo de revisar todos los puntos importantes. Sin embargo, nosotros consideramos cinco que podrían ser importantes y de los cuales tenemos que estar muy pendientes. El primero, sin lugar a duda, perdón, tendría que ser valoración aduanera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? La reforma refuerza la verificación del valor declarado. Es decir, que además de que yo tenga que presentar mi factura, pues debo de sustentar lo que realmente estoy pagando por esa mercancía, ¿no? Aquí incluso me está pidiendo la obligación de presentar contratos, comprobantes de pago y documentación congruente, es decir, con lo que yo tengo que pagar sobre el valor de la mercancía de la cual estoy comprando. Se deberá sustentar el valor con evidencia verificable entre ambas partes. ¿Qué querrá decir? Que tengo que presentar, incluso si es necesario, documentos que comprueben que yo ya pagué, es decir, pruebas de valor como transferencias electrónicas, ¿no? ¿Qué es lo que más movemos? Algunos otros clientes moverán a la mejor alguna otra forma de pago de manera internacional, ¿no? A la mejor cartas de crédito, no lo sé, pero eso lo tenemos que tener como evidencia verificable, ¿no? Te dice que la valoración aduanera es el procedimiento para determinar el valor de las mercancías importadas y así calcularmente y correctamente los impuestos y aranceles, ¿no? Como vemos y como su nombre lo dice, esa es la importancia de poder poner el valor de la mercancía de forma correcta. ¿Por qué? Porque es la que me va a permitir, de la cual yo voy a hacer el pago de los impuestos. Hablábamos de la valoración aduanera porque, como veíamos en el punto anterior, lo que pretende la autoridad es erradicar la subvaluación, lo que decíamos. Yo recuerdo que cuando empecé en el comercio exterior, en alguna de las primeras empresas que trabajé, no voy a decir nombres para no meterme en conflictos, pero lo que hacían, ¿no? Les estoy diciendo hace un par de años, bueno, bastantes años, y lo que hacían malamente es que la empresa tenía dos facturas. Comprábamos productos de Asia principalmente, ¿no? Entonces yo recuerdo que incluso en la empresa de nosotros trabajaba un asiático de la misma empresa, ¿no? Y él es el que nos decía como que yo creo que era un gasto innecesario, pero bueno, como que nos iba diciendo cómo hacerlo. Sin embargo, sí teníamos dos facturas, una factura con un precio alto y una factura con un precio bajo. ¿Y qué es lo que hacíamos? La factura con el precio alto es con la que pagábamos los impuestos. ¿Para qué? Para que la autoridad no me detectara que yo estaba pagando esa mercancía por debajo de un precio razonable, ¿no? Posteriormente salió el tema de eh, cuál sería el precio mínimo para pagar sobre esa mercancía, ¿no? En ese tiempo no existía. Sin embargo, le daban un precio alto como para que la autoridad no saltara de que estaba yo comprando a un precio muy bajo, ¿no? Entonces, ¿qué querrá decir? Que yo para el tema de aduanas, así le decíamos, pagábamos impuestos con el costo correcto, ¿no? Es decir, yo le pagaba a la autoridad en México lo que tenía yo que pagarle. Sin embargo, ya en la parte de contabilidad, la factura que le pagaban realmente al proveedor, pues era la más baja, ¿no? Y les estoy hablando que era casi del 50%, ¿eh? Entonces ya sabíamos que la factura alta se presentaba para aduanas y la factura baja se presentaba a contabilidad para el pago directo al proveedor. Les estoy hablando que eso hace bastantes años. Sin embargo, no quiere decir que al día de hoy algunos importadores no lo hagan. Lo siguen haciendo, sin embargo, siguen puliendo a lo mejor las técnicas de cuál lo hacen. Sin embargo, la autoridad con esta reforma lo que pretende es erradicar la subvaluación, que es a eso lo que le llamamos, ¿no? Poner por debajo del costo el valor de una mercancía. El siguiente punto que tenemos es la clasificación arancelaria. Recordemos también que en el tema de clasificación arancelaria, desde el año pasado tuvimos varias reformas o varios cambios a la propia clasificación. Recordemos que por ahí hubo incluso un listado de algunas fracciones arancelarias que cambiaban el tema de su impuesto. Había fracciones arancelarias que estaban
con la tasa cero del 0% y algunas se incrementaron hasta el 35%. ¿Mm? Habían unas que teníamos a la mejor la tasa del impuesto en 15% y se fueron al 35%. La verdad es que fueron tasas muy altas. Entonces, para la propia reforma aduanera de la que estamos hablando, pues se deriva que va a haber mayores sanciones derivadas de una incorrecta clasificación, ¿no? Volvamos a lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, ¿quién es el que clasifica? Pues nuestro agente aduanal, porque tiene la experiencia para clasificar. Sin embargo, para esta reforma lo que va a suceder es que nuestro agente aduanal nos va a solicitar mayor información, ¿no? Porque en el punto número 5 vemos que para esta reforma también trae responsabilidad amplia para nuestros agentes aduanales. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es salvaguardarse. Entonces, ¿qué es lo que nos van a pedir? A nosotros como importadores y exportadores nos van a pedir mayor documento. ¿Para qué? Para que nosotros comprobemos qué es lo que estamos mandando. Por eso aquí yo les pongo que deberemos de contar con fichas técnicas, hojas de seguridad, fotografías, catálogos o dictámenes que respalden la clasificación arancelaria que estamos utilizando, ¿no? Tenemos una mayor carga de prueba y responsabilidad directa para lo que yo les decía, importadores, exportadores y agentes aduanales, ¿no? Eh, Hoy la responsabilidad es compleja, entonces, por favor, si sus agentes aduanales les piden esta información, no renieguen, al contrario, desde hoy empiecen a buscar aquella información completa para que ellos pudieran determinar la correcta clasificación. Adelante, Diana. Gracias, maestra. Sí, es, como acabas de decir, es bien importante porque el tema, ahorita vamos a entrar a ese tema, que la maestra les va a hablar del tema de la responsabilidad de la agente aduanal. Sin embargo, justamente por este tema, como la responsabilidad ahora es mayor para el agente aduanal, si antes ya nos pedía cosas para clasificar, hoy va a querer revisar doblemente. Entonces ya no va a bastar con que tú le digas que así lo clasificabas antes, que así lo manejabas con el agente aduanal anterior, que pues siempre lo has importado así. No, no, no. Ahora sí él va a querer revisar y respaldar esa clasificación arancelaria. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando vamos a hablar de mercancías de difícil identificación como textiles, químicos, calzados, pues ahí lo más recomendable con el tema de la clasificación arancelaria es que si vas a traer mercancía nueva, pues lo que yo te recomendaría es que sometieras la consulta al laboratorio central para que pues podamos tener todavía un respaldo mayor sobre esas clasificaciones. Adelante, maestra. Gracias. Fíjate que es importante lo que comentas. Les decía yo que desde finales del año pasado estamos en capacitación, estamos en juntas con colegas y la verdad es que revisando la ley y el tema de interpretación. Lo que nos decía Diana, antes, por ejemplo, el agente aduanal, si tú le presentabas una mercancía de difícil identificación, él podría decir, bueno, es que al final yo creo en lo que el cliente me dice porque me está presentando documentos que comprueben la veracidad de la información que me está diciendo, ¿no? Y tú le creías y la autoridad le creía a la agente aduanal. Lo que pasa hoy es que hoy la responsabilidad decíamos que va a ser directamente con el agente aduanal. Entonces, entre colegas estábamos hablando que es muy posible que para estas mercancías de difícil identificación, el propio agente aduanal tenga que contratar los servicios de un laboratorio para realizar las pruebas pertinentes y que él compruebe que realmente estamos hablando de la mercancía que el cliente está declarando. Eso evidentemente va a ir o va a repercutir en mayores costos, porque créanme que si se llegara a hacer esto y que la gente aduanal haga la prueba de laboratorio o la prueba con la entidad que lo tenga que hacer para verificar de qué mercancía estamos hablando, pues lo va a tener que hacer. Y créanme que ellos no van a cubrir ese gasto adicional. Un comentario ahí, pues por si se lo requieren, créanme que ya estaba en la mesa puesto que esto podría llegar a pasar, ¿no? En el punto número 3 vamos a hablar de las regulaciones y restricciones
no arancelarias y las normas oficiales mexicanas, ¿no? Los que tenemos, que son con las normas que tenemos que cumplir. Es decir, todo lo que tenga que ver con permisos, con a lo mejor algunos trámites que tengamos que hacer ante alguna autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un cambio importante, yo les decía que el tema de las multas. Vamos a tener más adelante información para un taller que vamos a dar, donde se van a ver todas las multas que cambiaron significativamente, ¿no? Sin embargo, para esta plática solo vamos a hablar de la multa que tiene que ver con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Estamos hablando que tenemos una multa del 250% y sube al 300% sobre el valor comercial de la mercancía. Si nos damos cuenta otra vez sobre el valor comercial, por eso es que en el punto número 1 estábamos hablando de revisar realmente el valor de la mercancía, es decir, valoración aduanera, ¿no? Y por incumplimiento u omisión de regulaciones o permisos, ¿no? Ojo aquí, una cosa es que cumplamos y otra cosa es que cumplamos de manera correcta, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, en algunas operaciones con algunos clientes que te dicen, oye, es que tengo que cumplir a lo mejor con una norma de etiquetado. Y te dice, tú le preguntas, oye, ¿necesitas cumplir con esta norma? ¿La cumples? Sí, sí la cumplo. Ok, entonces lo pasamos a despacho. ¿Y qué crees? Que en el momento de despacho sí cumple, sí trae una etiqueta. Sin embargo, la etiqueta está mal, ¿no? A lo mejor no cubre con el 100% de lo que tendría que cubrir, ¿no? En el tema, por ejemplo, de textiles, se me ocurre que a lo mejor venga de dónde viene, cómo se hace, ¿no? De qué, en qué porcentaje de materiales está hecha, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, un punto importante de la regla que tienes que cumplir con la norma oficial de etiquetado es que te dice que sí o sí le tienes que poner cómo se tiene que lavar y cómo se tiene que planchar, ¿no? A lo mejor decíamos, bueno, es que a lo mejor es un tema que no es de real importancia. Sin embargo, la propia norma de etiquetado te lo dice, que tiene que venir el tema del cuidado de la prenda, ¿no? Y muchas de las, les decía, de las etiquetas o de las normas, pues no los traen. Entonces, ¿qué querrá decir? Que a lo mejor sí está cumpliendo, pero está cumpliendo incorrectamente porque su etiqueta está incorrecta, ¿no? Aquí te dice que las mercancías que no cumplan con las normas oficiales mexicanos, o sea, las NOMS, ya sea de información comercial, también van a causar embargo precautorio, ¿no? Este tema también es nuevo. Eh, Antes, por ejemplo, cuando nosotros importábamos mercancía, en el ejemplo que les acabo yo de dar, ¿no? Supongamos que la mercancía no viniera etiquetada. Entonces, la autoridad nos daba el permiso, tendríamos que pedir permiso a la autoridad para poder etiquetar dentro de un recinto, ¿no? Por eso, como ya es parte dentro de la autoridad, tenías que pedir un permiso. Y la autoridad te lo daba, ¿no? Obviamente seguían corriendo el tema de el pago de la mejor de los almacenajes, ¿no? De lo que tenías que estar pagando. Sin embargo, la autoridad te daba ese permiso de poder hacerlo, ¿no? Etiquetabas y ya una vez que etiquetabas, otra vez presentabas tu mercancía para que se pudiera presentar al despacho, ¿no? Eso se podía hacer. Ahora, en algunas de las nuevas causales de embargo precautorio está justamente esto. Eso ya no se va a poder hacer, ¿no? Entonces, en automático, cuando presentamos a despacho y esa mercancía no cuente con las normas que tienen que cumplir, en ese momento la autoridad sí va a tener la autoridad para poder embargar nuestra mercancía y ponerla, como dicen, embargo precautorio. Ahora, es importante para que nosotros podamos justificar. Sin embargo, pues no siempre se cumplen los días. Entonces, imagínate, vamos a causar el tema del embargo precautorio y además de los gastos que se deroguen por el tiempo que utilizamos las instalaciones, ¿no? Además de los almacenajes que se van a ir causando. Entonces, ojo con eso, por favor. Decíamos aquí, por ejemplo, deberemos de contar con los sustentos oficiales emitidos por la autoridad competente que acredite la excepción o cumplimiento de cada una de las normas. Es importante que contemos
con todos esos documentos que comprueben que estamos cumpliendo con las regulaciones y restricciones no arancelarias. En alguno de otros cursos que habíamos dado aquí que generaba alguna pequeña duda, que decíamos que antes la autoridad nos permitía seguir exceptuando ciertas normas porque no cumplimos. Decíamos que si con esto se quitaba esa responsabilidad o esa facilidad. No, no se va a quitar, ¿no? Sabemos que hay ciertas mercancías que por más que le busquemos, pues no están sujetas del cumplimiento de esas normas. Sin embargo, lo que sí tenemos que hacer es justificar y sustentar el por qué no tenemos que cumplir con esa norma, ¿no? Entonces aquí vamos a justificar la excepción del cumplimiento de la misma, ¿no? Eso sigue en pie. Vamos a hablar, como veíamos, de los documentos y del expediente de comercio exterior. Sabemos que se refuerza la obligación de mantener la documentación digitalizada, completa y verificable, ¿no? Adicional a aquella documentación que compruebe los recursos utilizados para llevar a cabo dicha operación. Dice, será obligatorio contar antes del despacho con un expediente electrónico robusto y completo, que incluya carta de instrucciones detallada, los comprobantes de valor, origen y transacción comercial. Yo creo que aquí trae un trasfondo y seguramente muchos de nosotros principalmente sabemos por qué se extendió esta obligación, ¿no? Vamos a lo que veíamos en el tema de la cronología de los documentos que tenemos que presentar. Estamos hablando de la manifestación de valor de manera electrónica, ¿no? Los que ya estamos o los que ya pudieron capacitarse en ese tema, veíamos que un tema importante son los documentos porque te di obligación de presentar los documentos que comprueben que lo que yo estoy plasmando en el formato es real, ¿no? Veíamos que incluso nos están obligando a presentar contratos de compra y venta, ¿no? Entonces, eh, en estricta teoría, ahora nosotros como importadores tenemos que llenar la manifestación de valor. ¿Y cómo la vamos a llenar? Pues con toda la información que ya venimos recaudando, ¿no? Entonces, tendría que ser más fácil de llenar esa manifestación porque el informe es tema de que contemos con los documentos, ¿no? Decíamos que incluso electrónico se encuentra la manifestación de valor electrónica que ya vimos, ¿no? Dice nota. No basta con archivar, hay que acreditar sólidamente y demostrar cada una de las operaciones. Por eso es que nos dan el consejo de que tengamos un documento, un expediente robusto. ¿Por qué? Porque tenemos que acreditar toda la veracidad de la operación, ¿no? Veíamos que por una parte estamos hablando del tema de valoración, sin embargo, aquí estamos hablando de un tema de trazabilidad, ¿no? Estamos hablando de cuál es la cadena a cumplir cada uno de nuestros documentos. ¿Con el fin de qué? De verificar que los documentos no son apócrifos, ¿no? Que no los inventamos, que realmente fueron hechos tal y cual estamos declarados. Adelante, Diana. Gracias, Diana, maestra. Diana, Aquí estoy, adelante. perdón. Bueno, aquí importante. La maestra habla de documentos y expediente electrónico. Bueno, hasta el 2025 tendríamos el expediente electrónico de comercio exterior, que básicamente pues era lo que nosotros habíamos estado reiterando en algunas pláticas, que es lo que nos pide el 36 o el 36A de la ley aduanera, que pues tu factura comercial y bla, bla, bla. Pero ahora en 2026, además de tener este expediente electrónico, necesitamos cumplir con el que nos dice el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, que son los documentos de soporte de la manifestación de valor. Entonces, digamos, dentro de tu expediente de comercio exterior, vas a tener otro expediente que va a ser de la manifestación de valor. Entonces, en el expediente de comercio exterior te pide la factura comercial, la lista de empaque, el BL, em,
los comprobantes, a lo mejor a la manifestación de valor. Antes te pedía la hoja de cálculo, ahora si la manifestación de valor la hacemos por medio de BUSEM, pues ya no vas a necesitar la hoja de cálculo, etcétera. Pero dentro de la manifestación de valor, como ya te la pide, pues en esa manifestación de valor vas a tener que agregar los documentos de soporte. ¿Qué son los documentos de soporte? También te pide que en la manifestación de valor coloquemos factura comercial, lista de empaque, conocimiento de embarque, los comprobantes de pago. Es decir, si tú tienes, si no tienes crédito con el proveedor de la mercancía, pues en el momento que tú transmites la manifestación de valor, ahí debes de colocar, si ya lo pagaste, debes de anexar el comprobante de pago. Posteriormente ya transmitimos la manifestación de valor y en ese momento no tenías comprobante de pago porque a lo mejor tenías 60 días de crédito con el proveedor. Bueno, de todos modos, cuando se cumplan esos 60 días de crédito, debes de meter el comprobante de pago. Como ya dijo la maestra Evelyn, lo que quiere la autoridad aquí no es nada más cumple con los documentos, sino quiere hacer una información cruzada. ¿Por qué? Porque para la autoridad todo este tema de la reforma de la ley aduanera, lo que quiere la autoridad es que se omitan los impuestos, ¿no? O se paguen menos, o que no cumplamos, etcétera. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Para la autoridad es más fácil que ponerte algunos candados, pedirle a la gente donar que te revise. ¿Para qué? Para evitar el incumplimiento antes del despacho que hacerlo después. ¿Por qué? Porque si lo hace después, pues tú ya incumpliste, ya pasaste tu mercancía, ya pagaste menos impuestos, a lo mejor omitiste alguna regulación, lo que tú quieras, pero ya la mercancía, pues ya la tienes en tu almacén. Entonces lo que va a hacer la autoridad es que probablemente te va a multar, te va a decir que cumplas o lo que quieras, ¿no? O a lo mejor te vas a pelear con él, si te pagas, si no le pagas, lo que tú quieras. Pero antes, ¿no? Entonces, ¿qué dice la autoridad? No, vamos a hacerlo desde antes, vamos a cruzar la información. ¿Qué tipo de información? Pues la que tienes en la parte contable, la que tenemos en el pedimento, la que tenemos en la manifestación de valor. Toda esa información la va a querer cruzar la autoridad en tiempo real. ¿Sale? Eso va a estar en tiempo real. Entonces es muy importante que pues no se les haga fácil a ustedes decir, no sabes que ya no lo hacemos después o lo revisamos después o no me voy a preocupar por eso. Aquí nos tenemos que preocupar no nada más por el tema de la manifestación de valor, sino por todo el entorno de tus operaciones de comercio exterior. Y hablo de la materialidad que decía la maestra Evelyn también. Es decir, a lo mejor no contratar a una persona porque es muy fácil decir, ay, pues nos puede hacer la maniobra, pero pues es que no factura. Oiga, ¿me puedes conseguir una factura de la que sea? ¿No? Para que yo la pueda comprobar. Ya no es eso. Recordemos que la autoridad se va a ir contra los factureros, es decir, aquellas empresas o personas que compran facturas. Eso lo va a cuidar mucho la autoridad. Entonces, ¿qué queremos cuidar? El tema de la materialidad es comprobarle a la autoridad que nosotros estamos realizando esa operación. Por ejemplo, no nada más es que la gente aduanal me mande la factura. Ya le mandé el comprobante de pago, ya me mandó la factura de que me hizo el servicio, sí. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el comprobante de que el agente aduanal te hizo el servicio? La factura no, ¿no? ¿Cuál es el comprobante? Pues el pedimento, ¿verdad? En un flete marítimo o en un flete aéreo, pues el comprobante de que se realizó esa operación, pues es tu guía aérea, es tu BL. Eso está fácil, pero a ver, maniobras, ¿no? Maniobra de descarga, alguna maniobra a lo mejor adicional que contrataste, a lo mejor una grúa, un montacargas, pues si transferiste, tienes la factura, pero muchas veces nosotros no tenemos el comprobante de eso, porque tú lo contratas y ya, sí debemos de tener bitácoras, debemos de tener fotos, debemos de tener algo en donde yo demuestre a la autoridad que esa factura que a mí me emitieron, también me dieron ese servicio. Y eso con todos los proveedores, no nada más, nosotros estamos hablando ahora de comercio exterior, pero de todos los
eh, los proveedores que tú tengas. Hablaba uno de nuestros maestros y daba un ejemplo de una empresa que es IMEX y nos decía que le habían quitado el IMEX. ¿Por qué? Porque él tenía dentro de su catálogo de proveedores, digamos, le habían emitido una factura. Un proveedor le emitió una factura, solamente una factura como de 20,000 pesos, hagan de cuenta, ¿no? Y ese proveedor estaba en la lista negra del SAT como facturero. Por esa única factura, el SAT le dijo, no, tú estás contratando em, personas o empresas factureras, entonces te vamos a quitar tu a lo mejor tu certificación, ¿no? Solamente por esa empresa. Entonces debemos de tener mucho cuidado de, de saber a quién contratamos, de tenerlos, o sea, que no nos vendan facturas o nada más para cumplir con la parte contable, no. Hoy sí necesitamos tener la certeza de que ese proveedor es confiable, de que sí me va a mandar el comprobante de mi servicio, todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, diga, es muy amplio esto, pero sí es muy importante que ustedes pongan atención en este tipo de cosas, por favor. Adelante, maestra. Gracias, Diana. Pues bueno, más información. Como ven, no la tenemos tan fácil. Nos sigamos con el punto número 5 y estaríamos hablando de la responsabilidad para el agente aduanal. Veíamos que yo les decía que para esta reforma a la ley aduanera, pues la verdad es que también perjudica un poco al agente aduanal. Recordemos que hasta antes de esto se consideraba, a partir del artículo 54 de la ley aduanera, donde te decía que sí era un responsable solidario, ¿no? Es decir, que sí formaba parte de la responsabilidad. Sin embargo, tenía como sus límites, ¿no? Lo que yo les decía. Bueno, es que es una mercancía de difícil identificación, yo creo en lo que el cliente me dice, ¿no? Sin embargo, para esta reforma están ampliando responsabilidades para el propio agente aduanal. ¿No? Entonces, por eso les decía que por eso es que el propio agente se ve en la necesidad de pedirnos más información. ¿Por qué? Pues porque hoy tiene mayor carga de responsabilidad, ¿no? Dice que también será responsable de cualquier incumplimiento. Fíjate, ¿no? O sea, él tiene que hacerse responsable de lo que sus clientes estemos haciendo. Por eso la importancia de que nosotros como clientes tengamos el conocimiento de cómo se tienen que entregar los documentos, ¿no? ¿Para qué? Primero, para que el despacho no cause ninguna complicación. Y la otra, al final ayudamos a nuestro propio agente, ¿no? Recordemos que al final todo es una cadena, ¿no? Todos somos un compliance, es decir, todos nos ayudamos y somos una sola cadena para poder llevar a cabo una operación de comercio exterior. Entonces, yo siempre les he dicho, pues vamos a ayudarnos mutuamente, porque si yo a la mejor trato de hacer algo malo y que la repercusión caiga en mi agente aduanal, pues ¿qué va a pasar? Que el agente aduanal, pues a la mejor le van a poner un PAMA, ¿no? Y ya no va a ser mis operaciones mías, pero ni mías ni de nadie, ¿no? Porque al final, pues a eso se dedica, ¿no? Entonces, hay mayor vigilancia. Dice, podrá ser sancionado directamente por errores, omisiones o falsedad en los datos del cliente. Veamos cómo de cualquier forma sí está dándole mayor responsabilidad a la gente aduanal, ¿no? Dirías, oye, pero yo cómo me voy a dar cuenta que el cliente me está entregando a la mejor, se me ocurre un certificado de origen que no cumple para calificar como un producto originario, ¿no? Entonces, imagínate la repercusión que tenemos, ¿no? Recordemos que en este tema rápido, ¿no? A lo mejor para poder justificar que estamos emitiendo o a lo mejor un certificado de libre reproducción, pues tendré yo que acompañarlo con una hoja de, si yo no soy el productor directo, pues a lo mejor una copia del productor directo donde declare bajo protesta de decir verdad que la mercancía que estoy comprando, que voy a exportar, sí tiene el origen mexicano, ¿no? En este caso. Dice, deberá de revisar con sus clientes que cuenten con infraestructura real y que cumplan con sus obligaciones fiscales y de comercio exterior. Eso va un poco aunado a lo que nos acaba de comentar la maestra Diana, ¿no? Que tenemos que verificar que aquellos proveedores que tenemos, pues que realmente sean,
pues cuenten con una buena infraestructura, ¿no? Estamos hablando que también nosotros como clientes. Esto también viene por el tema que hablábamos de aquellas empresas IMEX, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Sacaban un permiso IMEX o un programa IMEX, ¿no? Trabajaban ciertas importaciones, importaban esa mercancía y antes de que se cumplieran los 18 meses se desaparecían del país, ¿no? Entonces era muy fácil crear empresas y desaparecer. Derivado de ello, hoy ya no es tan fácil, ¿no? Adelante, Diana. Gracias, maestra. Tocando el punto de deberá revisar que sus clientes cuenten con infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el agente aduanal se va a volver como un auditor y esto va más allá de solo mandarle la información, porque no solamente te va a pedir que le mandes fotos de la fachada, como ya lo ha hecho, sino es posible que te diga, oye, ¿tú produces? Bueno, vamos a hablar de la CIMEX, ¿no? Porque la CIMEX, pues, si la autoridad le da la autorización a las empresas CIMEX es porque previamente, pues, ya se hizo una revisión, ya dijeron con qué activo fijo cuentan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponer nosotros que no somos CIMEX y de repente tú le dices que produces para comercializar y después para vender al mercado local, pues es posible que te digan, pues si tú produces, enséñame o mándame un listado de tu activo fijo, dime quiénes son tus accionistas, en dónde viven, cuáles son las opiniones de cumplimiento de estos accionistas, un montón de cosas que ahora son confidenciales. ¿No? Porque yo no nada más es que le mandes la foto de la fachada, es posible que le tengas que decir cuál es el proceso productivo, si nada más comercializas, pues dónde está la bodega, dónde recibes, con quién trabajas. Entonces, es más allá que eso. Aquí es muy importante hablar de la información cuando se la mandemos a la gente aduanal, pero que tú estés seguro que esa información que tú le vas a proporcionar a la gente aduanal y que probablemente sea confidencial, pues que tu agente aduanal la tenga bien resguardada, que sí la revise, pero que pues a lo mejor no la vaya a perder, que no la vaya a vender, que no sé, algo de ese estilo. Entonces aquí vamos más allá de solamente de cumplir o de mandarle fotos. Ahora bien, si el agente aduanal podrá determinar si puede o no hacer el despacho. ¿A qué me refiero con esto? Si tú dices que vas a importar 300 contenedores al mes y no tienes una bodega, pues el agente aduanal va a decir, no tiene infraestructura, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que importa 300 contenedores al mes y no tiene dónde meterlos? Digo, eso es un ejemplo, pero puede revisar cualquier otra cosa más. Entonces, dependiendo, incluso, por ejemplo, revisar las actas constitutivas, en donde dice que vas a importar X cantidad de cosa, que si no viene dentro del acta eso que vas a importar, pues a lo mejor también a la gente no te va a decir que no lo vamos a importar, etcétera. Entonces, es muy, muy importante en el tema de la responsabilidad del agente aduanal. Quiero ser enfática porque el agente aduanal tiene la responsabilidad de revisar. ¿Sale? Pero el que tiene que cumplir aquí eres tú como importador o como exportador. ¿Por qué? Porque el que tiene que cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelaria eres tú. El que tiene que pagar los impuestos eres tú. Lo único que te va a decir el agente oral es, tienes que pagar tanto impuestos. Oye, que esta regulación que no la cumples, lo siento, si no la tienes, pues no vas a poder importarla. Entonces el que tiene que cumplir eres tú. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No crean que porque ahora con la nueva ley aduanera el agente aduanal tiene mayor responsabilidad, significa que nosotros importadores pues ya no la vamos a tener. No, todo lo contrario. Él nada más tiene que revisar que tú cumplas. Pero si tú no cumples, no vas a poder realizar tus operaciones de comercio exterior. Adelante, maestra. Gracias. Gracias, Diana. Pues bueno, aquí vimos el tema de agentes aduanales. Me voy a regresar a esta y decíamos, bueno, ya después de todo, le digo, y solo fueron 5 puntos que creemos que son los más importantes, ¿no? Pero de acuerdo a sus industrias, pues sí hay algunas otras que tenemos que poner como mayor énfasis, ¿no? Dice, ¿qué vamos a hacer o qué hay que hacer? Dice, pues bueno, actualización digital. Invertir en tecnología para poder cumplir con las obligaciones de trazabilidad y control.
Recordemos también que en el tema de invertir en tecnología, podría verse también derivado de que recordemos que también es nuestra obligación tener un control de inventarios, ¿no? Ahora para las CIMEX sí o sí era forzoso que lo tuviéramos, pero incluso para nosotros también hoy nos obliga que tenemos que tener un control de inventarios para aquellas mercancías que estamos importando pues del extranjero, ¿no? Capacitación, preparar a todo el personal involucrado con estas nuevas normativas o contratar empresas especializadas en consultoría, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? Nosotros decimos, pues bueno, es que yo sí me capacito, porque yo estoy a lo mejor en el puesto de comercio exterior. Sin embargo, a lo mejor el departamento de contabilidad, que siempre vamos muy de la mano, ¿no? A lo mejor dice, ah, pues es que yo lo hago de esta forma, ¿no? No, tendremos que estar capacitándonos a todo el personal que tenga que ver con operaciones de comercio exterior, incluso hasta la gente del almacén, ¿no? Como para qué, para que veamos que todos estamos como en la misma sintonía y estamos buscando, pues obviamente, no tener ninguna sanción y que toda nuestra operación fluya, ¿no? Gestión de riesgos. ¿Qué hay que hacer? Pues replantear nosotros nuestras estrategias para poder evitar sanciones. ¿Qué hacemos? Pues bueno, me voy a replantear la operación que estoy haciendo, si la estoy haciendo de manera correcta y si no, ¿qué me hace falta? ¿No? A lo mejor, por ejemplo, en muchas ocasiones y los que han tomado cursos con nosotros, les hemos hablado infinidad de veces de el Data Stage, por ejemplo, ¿no? Que es una herramienta que la autoridad nos da para que podamos tener un control de las operaciones que hacemos en todas las aduanas del país, ¿no? Y en una de las ventajas que veíamos es que al final toda la información la tenemos en un solo lugar. Y hablábamos el tema de homologar criterios, ¿no? Veíamos que hay algunas empresas que, por ejemplo, que tienen una misma fracción arancelaria, sin embargo, a lo mejor para la aduana de Laredo, tienen una fracción diferente para el mismo producto, ¿no? Y a lo mejor para la Ciudad de México, para el aeropuerto, el mismo producto se lo clasifican en otra fracción arancelaria. Eso tampoco ya no puede pasar, ¿no? Entonces, aquí está el consejo, ¿no? Hay que replantearnos las estrategias de cómo hemos venido trabajando y cómo vamos a trabajar, ¿no? A partir de estas nuevas reformas. Pues bueno, yo concluyo hasta aquí y les cedo la palabra a la maestra Diana, por favor. Gracias. Voy a empezar a hablar de las conclusiones, pero si tienen dudas, les pediré que se nos pueden ir escribiendo en el chat o a lo mejor levantar la mano con muchísimo gusto. Lo primero, de las primeras de las conclusiones que era algo que yo ya les decía, el agente aduanal tiene responsabilidad, sí, pero el importador sigue siendo el obligado principal, es decir, tú eres el que tienes que cumplir, ¿de acuerdo? El riesgo legal y financiero sigue siendo de la empresa. Claro, tú como importador, ¿por qué? Porque al final, si dentro de la operación de comercio exterior algo se declara mal, pues sí, probablemente a la gente aduanal le levanten un PAMA y a lo mejor eso a ti no te importa, ¿no? Pero fiscalmente nosotros, como importadores, pues la autoridad te va a revisar, te va a pedir todo el tema de la materialidad, documentos, comprobantes, etcétera. Y eso no nada más queda ahí, porque si no cumplimos, pues a lo mejor te van a dar de baja en el padrón de importadores, te van a quitar tus sellos digitales y eso es pues ya bastante grave, ¿no? Esto me gusta porque es asumir que el agente aduanal se encarga de todo. No, no, señores. El agente aduanal se encarga de hacer el despacho de tus mercancías y lo que eso conlleva, clasificar mercancía, ahora revisar el tema del cumplimiento, etcétera. Pero tu importador tienes la obligación de saber, o contribuyente, tanto importador como exportador, pues qué tienes que cumplir en temas de comercio exterior. El otro día dábamos una plática con el tema de manifestación de valor y hablamos de los documentos y que la manifestación de valor la tenía que hacer el importador y que los documentos y no sé qué. Y entonces una persona me decía, es que, ¿por qué la gente online no nos dice eso? Perdón, señores. El que tú tengas que llevar un expediente de comercio exterior no es responsabilidad de tu agente aduanal decirte que debes de hacer un expediente, no, señores. Tenemos que leer el artículo 59 de la ley aduanera en donde te dice cuál es tu obligación como contribuyente. Y vienen varios puntos ahí que tienes que revisar con qué tienes que cumplir. La responsabilidad o el agente aduanal no se encarga de todo, no, señores.
Él únicamente se va a encargar de hacer el despacho de tus mercancías y revisar que durante el despacho se cumpla con lo que se tiene que cumplir. Pero después del despacho, pues si la autoridad te revisa, eso es tu responsabilidad. La parte contable, que cuadre lo que declaramos en pedimento con la que le pagamos al proveedor, si tenemos notas de crédito, esa es tu responsabilidad. Tener un expediente de comercio exterior es tu responsabilidad. Entonces, por favor, hoy los invito a que revisen el artículo 59 de la ley aduanera en donde te dice cuál es tu responsabilidad como contribuyente. La prevención cuesta menos que la regularización, sin duda. Es mejor que tú inviertas lo que decía ahorita la maestra Evelyn en temas de capacitación, a lo mejor en temas de infraestructura digital, tecnológica, para prevenir y no que mañana la autoridad venga con multas de miles de pesos y que además, pues a lo mejor tengas retrasos en tus operaciones, etcétera. Sin duda, el 2026 va a ser un año de mayor control fiscal, financiero, en comercio exterior. Entonces, señores, por favor, es momento de revisar el tema de gestión de riesgos, de revisar, pues, cuál es nuestro talón de Aquiles, en dónde estamos más débiles. Yo aquí les diría, hagan un FODA en comercio exterior. ¿No? ¿Cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades, tus amenazas? ¿No? Y sobre eso, pues vamos a implementar estrategias que nos puedan ayudar a minimizar los riesgos y poder tener mayor cumplimiento con en temas de comercio exterior. Digo, el FODA se hace de manera general, pero si lo enfocamos y lo hacemos directo en el comercio exterior, seguramente te vas a dar cuenta que te van a salir muchísimas oportunidades que vas a poder implementar pues algunas áreas de oportunidad por ahí. El error será más caro, como dijo la maestra Evelyn. Hoy las multas, hay multas que se fueron al doble, ¿no? Entonces es muy importante, digo, no nos da el tiempo para hacerlo aquí, pero sí, si tienen la oportunidad de tomar nuestro curso, pues hablaremos también sobre eso. La otra, la operación ordenada seguirá fluyendo. ¿A qué me refiero con esto? Hoy em, hablábamos, por ahí se escucha también de, se acabaron los urgentes, ¿no? Pues mientras nos adaptamos a esta nueva reforma de la ley aduanera, sí, señores, tu operación ya no va a poder ser urgente. O sea, la tienes que planear muy bien para saber qué te va a pedir el agente aduanal, qué tenemos qué documentos debemos de tener, cuáles son esos comprobantes que debemos de tener para que podamos tener nuestra operación perfectamente, porque el agente aduanal te va a pedir muchas cosas para poder hacer la operación de comercio exterior. Entonces yo te diría que tengas paciencia, que tengas un colchoncito ahí de tiempo para que tu operación pueda fluir. Tenemos que ser pacientes. Digo, yo sé que de repente tenemos miedo en ese sentido porque pues es algo nuevo, o sea, por ejemplo, el tema de contratos, ¿no? Es que nosotros no tenemos contratos, nunca hemos tenido contratos, bueno, yo lo sé, pero si ustedes se dan cuenta, digo, no sé, muchos de ustedes seguramente son muy jóvenes, igual que nosotras, la maestra Evelyn y yo. Sin embargo, pues antes de que, por ejemplo, saliera la facturación electrónica, que era facturación en papel, pues era todo un caos, no sabíamos, teníamos que capacitarnos cómo lo vamos a hacer en el tema de la ventanilla única, el complemento de comercio exterior, el complemento de la carta aporte. Pero hoy, si ustedes se dan cuenta, lo hacemos perfectamente bien, ya lo dominamos. Eso también creo que va a suceder. Hay que tener paciencia con el tema del comercio exterior mientras nos adaptamos a esta nueva forma de trabajar. Y siguiente, por favor, quiero despedirme con una frase en donde dice que delegar el despacho no es delegar la responsabilidad. ¿De acuerdo? Delegar el despacho a tu agente aduanal está bien, pero delegar la responsabilidad no. Esa es tuya. ¿De acuerdo? Si no hay más dudas, este va a ser nuestro taller que vamos a impartir el 19 y el 21 de enero. Son dos fechas porque son eh, casi, ¿qué será? 8 horas aproximadamente, de las 3 de la tarde a las 7 de la noche. Son el 19 y el 21 de enero. Entonces, como son bastantes horas, pues lo dividimos en dos sesiones. Entonces, aquí justamente te vamos a hablar un poquito más, no un poquito más, bastante más sobre las nuevas regulaciones, sobre el tema de la materialidad, qué se recomienda para el tema de maquiladoras,
Hay muchísimas cosas en esta nueva reforma que debemos de tomar cuidado. Entonces, este es nuestro temario, estos son nuestros datos. Si tienen dudas, con muchísimo gusto los podemos atender. Y este es nuestro calendario semestral, nuestros próximos talleres, nuestras pláticas gratuitas que vamos a tener bueno, hoy fue nuestra primera plática, pero hasta junio tendremos pláticas cada mes gratuitas y nuestros talleres, por supuesto, que son ya de muchísimo más horas. Siguiente, maestra. Y pues bueno, de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz año y quedamos a la orden. Gracias. Gracias, buen día.